Mientras Pablo Escobar murió en un tejado, el Chapo fue capturado, y todos los grandes capos cayeron uno por uno. Hay un hombre que lleva 50 años burlándose de la justicia. Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, es el último sobreviviente de una era dorada del narcotráfico. Su secreto no es la violencia, sino algo mucho más peligroso: la invisibilidad total. Suscríbete a Ecos del Mundo Narco para descubrir las historias más impactantes del crimen organizado. Activa la campanita para no perderte ningún documental, y cuéntanos en los comentarios, ¿cómo crees que El Mayo ha logrado mantenerse libre durante 50 años? Capítulo 1: El maestro de las sombras. El Álamo, Culiacán, Sinaloa, 1948. El 1 de enero de 1940, en una modesta casa del ejido, El Álamo, a las afueras de Culiacán, nació Ismael Zambada García. Su llegada al mundo pasó desapercibida, como pasaría desapercibida toda su vida criminal. A diferencia de otros futuros capos que nacieron en la miseria extrema, la familia Zambada pertenecía a la clase trabajadora rural. No eran ricos, pero tampoco indigentes. Su padre, Modesto Zambada, era un ganadero de pequeña escala, que criaba ganado en los pastizales cercanos al río Humaya. Su madre, Inés García, se dedicaba al hogar y ocasionalmente ayudaba con las labores del campo. La familia vivía de manera honesta, trabajadora, sin sospechar que su hijo menor se convertiría en el narcotraficante más longevo de la historia. El entorno donde creció Ismael era el Culiacán rural de mediados del siglo XX, una región donde la frontera entre la legalidad e ilegalidad era difusa. Los campesinos cultivaban maíz, frijol, tomate, pero también sabían que ciertas plantas especiales podían generar ingresos extraordinarios si se conocían los contactos correctos. Desde pequeño Ismael mostró características que lo distinguirían toda su vida. Era observador silencioso, prefería escuchar antes que hablar, y tenía una capacidad natural para ganarse la confianza de la gente sin llamar la atención sobre sí mismo. Mientras otros niños jugaban ruidosamente, él se sentaba en las esquinas y observaba las conversaciones de los adultos. Perfil psicológico: el fantasma invisible. Los expertos en criminología que han estudiado la personalidad de Ismael Zambada lo definen como un líder nato con inteligencia emocional excepcional. A diferencia de otros capos megalómanos, él desarrolló lo que los psicólogos llaman liderazgo invisible, la capacidad de ejercer control absoluto sin necesidad de demostrar poder públicamente. Su estrategia de supervivencia se basó en 3 pilares fundamentales: invisibilidad mediática, delegación efectiva, y construcción de lealtades profundas. Mientras otros narcotraficantes buscaban reconocimiento y temor, El Mayo entendió que el verdadero poder residía en no ser visto, no ser conocido, no existir oficialmente. Durante su adolescencia en los años 60, Culiacán comenzaba su transformación de ciudad agrícola a centro del narcotráfico. Los cultivos tradicionales coexistían con plantíos de marihuana y amapola, y jóvenes campesinos empezaban a ver en el tráfico de drogas una escalera social más rápida que la agricultura legal. Ismael no fue la excepción. A los 16 años ya participaba en actividades de contrabando menor. Transportaba pequeñas cantidades de marihuana desde las zonas rurales hasta Culiacán, donde traficantes con más experiencia la distribuían hacia el norte. Pero desde sus primeras operaciones, mostró una característica que lo definiría: nunca se exponía innecesariamente. Capítulo 2. Los primeros pasos en el inframundo. Culiacán, Sinaloa, 1970. Principios de los años 70. Versipios de los años 70. Verseros, se versiro. Usetose mirseta velocero. Amocosmos penta versetopis. Amocosos versetopis. Estas cualidades lo hicieron atractivo para traficantes más establecidos que buscaban operadores eficientes para expandir sus negocios. Su primer mentor fue Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra, uno de los pioneros del narcotráfico moderno en Sinaloa. Avilés Pérez había comenzado a usar aviones pequeños para transportar marihuana hacia Estados Unidos, una innovación que revolucionaría la industria criminal. Ismael fue asignado inicialmente a tareas de coordinación terrestre, asegurar que los cargamentos llegaran a las pistas clandestinas,
coordinar con pilotos, manejar pagos a funcionarios corruptos. Era un trabajo que requería discreción absoluta y capacidad organizativa, características que el Mayo dominaba naturalmente. Durante estos años formativos, Ismael desarrolló su red de contactos, conoció a otros jóvenes traficantes que más tarde se convertirían en figuras legendarias. Joaquín Guzmán lo era el Chapo, Héctor Luis Palma Salazar el Güero Palma, y los hermanos Beltrán Leiva. Pero mientras otros forjaban alianzas basadas en amistad personal o parentesco, el Mayo construía relaciones basadas en respeto mutuo e intereses compartidos. La filosofía del silencio. La diferencia fundamental entre Ismael Zambada y otros narcotraficantes emergentes era su filosofía operativa. Mientras otros creían que el respeto se ganaba mediante demostración de fuerza y violencia, el Mayo desarrolló lo que él llamaba la filosofía del silencio. El poder real se ejercía sin ruido, sin ostentación, sin violencia innecesaria. Esta filosofía no significaba debilidad. Cuando era necesario usar la fuerza, el Mayo la aplicaba con precisión quirúrgica, pero siempre de manera que no pudiera rastrearse hasta él. Prefería comprar lealtades antes que imponerlas por terror, negociar acuerdos antes que declarar guerras, resolver conflictos en privado antes que convertirlos en espectáculos públicos. En 1975, Berceros Tía Beres, Pedro Avilés Pérez fue asesinado por la Policía Federal, dejando un vacío de poder en las operaciones de narcotráfico aéreo. Mientras otros lugartenientes pelearon abiertamente por heredar su posición, Ismael optó por una estrategia diferente. Se alió con todos los bandos, ofreciéndose como mediador neutral y coordinador logístico. Esta decisión fue genial. En lugar de convertirse en el nuevo jefe visible, se convirtió en el operador indispensable para todos. Manejaba las comunicaciones entre grupos rivales, coordinaba el uso compartido de pistas de aterrizaje, mediaba disputas territoriales, y gradualmente se volvió el hombre que mantenía funcionando todo el sistema. El nacimiento del cártel de Sinaloa. Para finales de los años 70, la fragmentación del poder tras la muerte de Avilés Pérez había creado una situación insostenible. Demasiados grupos pequeños compitiendo por recursos limitados, guerra constante, pérdidas económicas masivas. Ismael vio la oportunidad de crear algo nuevo, una federación de grupos criminales que operaran bajo coordinación central pero manteniendo autonomía operativa. Su propuesta era revolucionaria. En lugar de un cártel tradicional con un jefe supremo, crear una organización federal donde diferentes líderes mantuvieran control sobre sus territorios y especialidades, pero coordinaran operaciones mayores y compartieran recursos cuando fuera beneficioso para todos. Los primeros en unirse a esta federación fueron sus antiguos conocidos, el Chapo Guzmán, que controlaba rutas terrestres hacia Tijuana, el Güero Palma, que manejaba conexiones con traficantes mexicanos en Estados Unidos, y los hermanos Beltrán Leiva, que tenían redes de corrupción con funcionarios gubernamentales. Ismael se posicionó no como el jefe supremo, sino como el coordinador general, el hombre que facilitaba operaciones conjuntas, resolvía conflictos internos, y mantenía las relaciones externas con proveedores colombianos y distribuidores estadounidenses. Era una posición de poder enorme, pero ejercida desde las sombras. Capítulo 3. La consolidación del poder invisible. Culiacán, Sinaloa, 1985. Durante la década de los 80, mientras México vivía una crisis económica devastadora, el cártel de Sinaloa experimentaba un crecimiento exponencial. La demanda de cocaína en Estados Unidos había explotado, y los cárteles colombianos necesitaban socios mexicanos confiables para transportar su producto hacia el mercado más lucrativo del mundo. Ismael Zambada se convirtió en el arquitecto de la alianza más exitosa en la historia del narcotráfico, la sociedad entre los cárteles mexicanos de Sinaloa y los colombianos de Medellín y Cali. Su papel no era visible públicamente, pero era fundamental. Negociaba términos, establecía rutas, coordinaba entregas, y resolvía conflictos entre socios de diferentes nacionalidades. Su genialidad residía en haber creado un sistema donde él era indispensable pero no irreemplazable. Había entrenado a decenas de lugartenientes capaces de manejar operaciones específicas,
pero solo él tenía la visión completa del sistema y las relaciones necesarias para mantenerlo funcionando. La guerra contra el gobierno sin disparar, mientras otros cárteles respondían a la presión gubernamental con violencia directa, asesinando policías, magistrados, periodistas. El Mayo desarrolló una estrategia más sofisticada, la guerra económica y política. En lugar de atacar al sistema, se infiltró en él. Su red de corrupción era más amplia y profunda que la de cualquier otro criminal en la historia de México. Tenía funcionarios comprados en todos los niveles, desde policías municipales hasta comandantes federales, desde secretarios de juzgados hasta magistrados de alto nivel, desde alcaldes rurales hasta gobernadores estatales. Pero su corrupción era inteligente, nunca pedía protección total, solo información oportuna, no buscaba impunidad absoluta, sino ventaja estratégica. Sus funcionarios corruptos no lo protegían directamente, le proporcionaban alertas tempranas sobre operativos, información sobre movimientos de rivales, y oportunidades para expandir operaciones. Esta estrategia le permitió sobrevivir a la administración de Miguel de la Madrid, 1982-1988, que intensificó la lucha antidrogas, y prosperar durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994 que priorizó la estabilidad económica sobre la persecución criminal. La revolución de la cocaína, el momento definitivo en la carrera del Mayo, llegó entre 1985 y 1990 cuando el cártel de Sinaloa se convirtió en el principal socio de los cárteles colombianos para el transporte de cocaína. Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, y los líderes del cártel de Cali necesitaban operadores mexicanos con tres características: capacidad logística, redes de corrupción y sobre todo, confiabilidad. Ismael Zambada cumplía los tres requisitos mejor que nadie. Sus rutas aéreas, terrestres y marítimas funcionaban con precisión de relojería. Su red de protección oficial garantizaba operaciones seguras, y su reputación de cumplir acuerdos le había ganado la confianza de los colombianos más desconfiados. Durante este periodo, se estima que el Mayo coordinó el transporte de más de 500 toneladas de cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Las ganancias de estas operaciones no solo lo convirtieron en multimillonario, le proporcionaron los recursos para construir la organización criminal más sofisticada del mundo. Pero su verdadero genio no estaba en mover droga, sino en lavar dinero. Ismael creó una red de empresas legales, ranchos ganaderos, compañías constructoras, cadenas de restaurantes, empresas de transporte, que no solo lavaban sus ganancias, sino que generaban empleos legítimos para miles de familias sinaloenses. Esta estrategia le proporcionó algo que otros capos nunca tuvieron: legitimidad social genuina. En Culiacán y los pueblos rurales de Sinaloa, el Mayo no era visto como un criminal, sino como un patrón que proporcionaba trabajo, construía escuelas, financiaba equipos deportivos, y apoyaba a familias necesitadas. Capítulo 4. La guerra de los cárteles. El superviviente Tijuana. Baja California, 1992. Los años 90 marcaron el inicio de la era más violenta en la historia del narcotráfico mexicano. La muerte de Pablo Escobar en 1993 y la caída de los grandes cárteles colombianos habían transferido el poder hacia México, pero también habían intensificado la competencia entre grupos mexicanos por el control de rutas y territorios. El cártel de Sinaloa, bajo la coordinación invisible de El Mayo, se enfrentó a múltiples enemigos: los hermanos Arellano Félix del cártel de Tijuana, el cártel del Golfo, y posteriormente los Zetas. Estas guerras cobraron decenas de miles de vidas, y transformaron ciudades enteras en campos de batalla. Pero mientras otros líderes dirigían personalmente sus guerras, exponiendo sus vidas y eventualmente perdiendo, Ismael Zambada desarrolló la estrategia del liderazgo a distancia. Nunca aparecía en reuniones peligrosas, nunca visitaba territorios en disputa, nunca se exponía a situaciones de riesgo directo. La filosofía del agua. Durante una conversación interceptada por autoridades estadounidenses en 2005, El Mayo explicó su filosofía de supervivencia usando una metáfora que se volvería famosa: hay que ser como el agua. El agua siempre encuentra su camino, rodea los obstáculos, se adapta a cualquier forma, pero nunca se detiene.
Los que quieren ser como las rocas duros e inflexibles, terminan quebrados por el agua. Esta filosofía se manifestaba en todas sus operaciones. Cuando el gobierno intensificaba operativos en una ruta específica, el Mayo la abandonaba temporalmente y activaba rutas alternas. Cuando Rival controlaba una plaza, él negociaba acuerdos de paso en lugar de declarar guerra. Cuando surgían conflictos internos, él mediaba en lugar de imponer soluciones. Su capacidad de adaptación le permitió sobrevivir a todos los grandes conflictos de los años 90 y 2000, la guerra contra los Arellano Félix, el conflicto con el Cártel del Golfo, la ruptura con los hermanos Beltrán Leiva, y la captura de El Chapo Guzmán. El caso Arellano Félix, el conflicto más peligroso que enfrentó el Mayo, fue la guerra contra los hermanos Arellano Félix de Tijuana. Esta guerra comenzó en 1992 con el atentado fallido contra el Chapo Guzmán en la discoteca Cristín de Puerto Vallarta, pero se extendió durante más de una década. Los Arellano Félix eran conocidos por su extrema violencia y su disposición a usar métodos terroristas. Habían puesto precio a las cabezas de todos los líderes de Sinaloa, incluyendo varios millones de dólares por el Mayo. Pero él manejó esta amenaza con su estrategia característica invisibilidad total. Durante los años más violentos del conflicto 1993-2012 nadie sabía dónde estaba el Mayo, cómo se movía, o quién lo protegía. Los sicarios de los Arellano Félix asesinaron a decenas de operadores de Sinaloa, pero nunca pudieron localizar al verdadero jefe. Era como tratar de capturar humo. Su supervivencia no se debía solo a la suerte. El Mayo había creado un sistema de seguridad en capas múltiples, usaba intermediarios para todas las comunicaciones importantes, cambiaba constantemente de ubicación siguiendo patrones impredecibles, y mantenía varias identidades diferentes para diferentes propósitos. La traición de los Beltrán Leiva. El conflicto más doloroso personalmente para el Mayo fue la ruptura con los hermanos Beltrán Leiva en 2008. Arturo, Héctor y Alfredo Beltrán Leiva habían sido sus socios más cercanos durante más de 2 décadas, pero cuando Alfredo fue capturado, sospecharon que había sido traicionado por el Chapo con la complicidad silenciosa de El Mayo. Esta guerra civil dentro del cártel de Sinaloa fue particularmente brutal porque ambos bandos conocían las tácticas del otro. Los Beltrán Leiva sabían cómo operaba el Mayo, conocían sus métodos, y tenían información sobre sus redes. Por primera vez en su carrera Ismael se vio realmente amenazado. Su respuesta demostró por qué había sobrevivido tanto tiempo. En lugar de escalar la violencia, se retiró temporalmente de operaciones directas y se concentró en mediar una solución. Aunque no pudo evitar la guerra, logró contenerla geográficamente y minimizar su impacto en las operaciones generales del cártel. Cuando Arturo Beltrán Leiva murió en un enfrentamiento con la Marina en 2009, El Mayo envió discretamente dinero para el funeral y apoyo económico a la familia. Era su manera de demostrar que los conflictos comerciales no tenían que convertirse en odios personales permanentes. Capítulo 5. La captura del Chapo y el liderazgo solitario. Mazatlán, Sinaloa, 22 de febrero de 2014. La captura de Joaquín, El Chapo Guzmán en febrero de 2014. Marcó el fin de una era para el cártel de Sinaloa. Durante más de 25 años, El Chapo había sido el rostro público de la organización, el líder mediático, el hombre que aparecía en las portadas de revistas y encabezaba las listas de los criminales más buscados. Para El Mayo, la captura de su socio más antiguo representaba tanto una crisis como una oportunidad. Crisis porque perdía a su aliado más confiable y al operador más experimentado de la organización. Oportunidad porque finalmente podría operar sin la sombra mediática que el Chapo proyectaba sobre toda la organización. Su respuesta a la crisis demostró la sofisticación de los sistemas que había construido durante décadas. En lugar de luchar por mantener unida una organización que podría fragmentarse, El Mayo implementó lo que los analistas llamaron federalización profunda. Dividió las operaciones del cártel en múltiples organizaciones semi-independientes, cada una dirigida por líderes locales de confianza. La transición invisible. Mientras los medios especulaban sobre quién reemplazaría a El Chapo como líder del cártel,
el Mayo ya había resuelto el problema de manera típicamente invisible. En lugar de nombrarse a sí mismo como jefe supremo, lo que habría atraído atención internacional, mantuvo su rol de coordinador general mientras elevaba a los hijos de El Chapo, Iván Arquibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán a posiciones de liderazgo visible. Esta estrategia era genial por múltiples razones. Primero, mantenía la continuidad dinástica que era importante para la cultura del cártel. Segundo, proporcionaba rostros jóvenes para que las autoridades los persiguieran. Tercero, le permitía a él mantener el control real sin asumir los riesgos del liderazgo público. Los Chapitos, como se conocía a los hijos del Chapo, tenían el apellido y la lealtad heredada, pero carecían de la experiencia y las redes que el Mayo había construido durante 5 décadas. Necesitaban su sabiduría, sus contactos y sus sistemas para mantener operativo el negocio. El nuevo modelo operativo con el Chapo en prisión, el Mayo implementó cambios fundamentales en cómo operaba el cártel de Sinaloa. El modelo anterior se basaba en operaciones espectaculares, túneles elaborados, fugas cinematográficas, enfrentamientos armados con autoridades que generaban publicidad masiva, pero también atraían presión gubernamental intensa. El nuevo modelo priorizaba la discreción absoluta. En lugar de túneles sofisticados, rutas de superficie cambiantes. En lugar de enfrentamientos armados, retiros estratégicos. En lugar de declaraciones públicas, silencio total. El Mayo había aprendido que en el negocio del narcotráfico, el éxito se medía no por la fama, sino por la longevidad. También diversificó las operaciones hacia drogas sintéticas, especialmente fentanilo. Mientras otros cárteles seguían dependiendo de coca colombiana, el Mayo entendió que las drogas sintéticas ofrecían ventajas estratégicas, podían producirse localmente, no dependían de proveedores internacionales, generaban márgenes de ganancia superiores, y eran más difíciles de interceptar por su tamaño compacto. El fentanilo, la nueva revolución. La decisión del Mayo de entrar masivamente al mercado del fentanilo, fue quizás la más consecuente de su carrera. Esta droga sintética, 100 veces más potente que la heroína, generaba ganancias extraordinarias, pero también causaba una crisis de salud pública sin precedentes en Estados Unidos. Su organización desarrolló laboratorios clandestinos que producían fentanilo usando precursores químicos importados desde China. La droga se distribuía mezclada con heroína, cocaína, e incluso pastillas falsificadas que parecían medicamentos legítimos. Los usuarios frecuentemente no sabían que estaban consumiendo fentanilo hasta que ya era demasiado tarde. Esta operación demostró tanto el genio empresarial como la ausencia moral total del Mayo. Había identificado una oportunidad de mercado, la adicción masiva a opioides en Estados Unidos, y la había explotado con eficiencia industrial. Las ganancias eran enormes, pero el costo humano también: decenas de miles de muertes anuales por sobredosis. Capítulo 6. La captura del fantasma. El Paso, Texas, 25 de julio de 2024. El 25 de julio de 2024, 25 de julio de 2024, lo imposible finalmente ocurrió. Ismael El Mayo Zambada, el hombre que había burlado a la justicia durante más de medio siglo, fue arrestado al aterrizar en un aeropuerto privado cerca del Paso, Texas. Con él fue capturado Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, en una operación que conmocionó tanto a las autoridades como al mundo criminal. Los detalles de su captura revelaron tanto su genio operativo como la traición final que todos los criminales longevos enfrentan eventualmente. Según fuentes oficiales, El Mayo había sido engañado por Joaquín Guzmán López, quien le había propuesto una reunión para resolver conflictos territoriales con grupos rivales. La trampa se ejecutó con precisión. El Mayo abordó lo que creía era un vuelo hacia una reunión de negocios rutinaria, pero el piloto, ya colaborando con autoridades estadounidenses, cambió el destino hacia Estados Unidos. Para cuando El Mayo se dio cuenta del engaño, ya estaba en espacio aéreo estadounidense, donde no tenía escape posible. El fin de una era. Su arresto marcó el fin definitivo de la era dorada del narcotráfico mexicano. El Mayo no era solo el último sobreviviente de su generación,
era el depositario de 5 décadas de conocimiento criminal, relaciones internacionales y sistemas operativos que habían hecho posible el imperio de drogas más exitoso de la historia. Durante su primera comparecencia ante una corte federal en El Paso, el Mayo apareció en silla de ruedas, visiblemente envejecido, pero manteniendo la dignidad silenciosa que había caracterizado toda su carrera. No hizo declaraciones públicas, no gritó amenazas, no prometió venganza, simplemente escuchó los cargos en su contra con la misma compostura que había mantenido durante 50 años de vida criminal. Los cargos eran extensos: conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, lavado de dinero, dirección de empresa criminal continuada, y múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas que se remontaban a décadas atrás. La fiscalía estimó que durante su carrera, el Mayo había sido responsable del tráfico de cientos de miles de toneladas de drogas ilegales hacia Estados Unidos. El legado del invisible. Pero más allá de los números y los cargos legales, la captura del Mayo representaba el fin de un modelo criminal que probablemente nunca se repetirá. Su combinación de invisibilidad mediática, longevidad operativa y control total sobre una organización masiva era una anomalía histórica en el mundo del crimen organizado. Su método o la filosofía del agua, que se adaptaba a cualquier obstáculo sin enfrentarlo directamente, había demostrado ser la estrategia de supervivencia criminal más efectiva jamás desarrollada. Durante 5 décadas había mantenido operativo el imperio de drogas más lucrativo del mundo, mientras permanecía completamente invisible para el público general. Su captura también planteaba preguntas inquietantes sobre el futuro del cártel de Sinaloa. Durante décadas el Mayo había sido el elemento estabilizador que mantenía unidas facciones potencialmente rivales. Sin su mediación, muchos analistas predecían que la organización se fragmentaría en múltiples grupos competidores, desatando una nueva ola de violencia en México. Capítulo 7. El legado del último padrino. ADX Florence, Colorado 2024. Presente con 76 años. Ismael Zambada García enfrenta el final de su vida en una prisión de máxima seguridad estadounidense. El hombre que durante 5 décadas mantuvo el perfil más bajo del mundo criminal ahora se encuentra bajo la luz más intensa del sistema judicial internacional. Su historia personal había terminado, pero su legado apenas comenzaba a ser comprendido. El modelo Zambada, la verdadera revolución del Mayo, no fue criminal, fue organizacional y estratégica. Demostró que en el mundo moderno, el poder real se ejerce desde las sombras, no desde los reflectores. Su modelo de liderazgo invisible influyó no solo a otros cárteles, sino a organizaciones de todo tipo que requieren coordinación compleja sin exposición pública. Su filosofía operativa: adaptabilidad constante, mediación antes que confrontación, construcción de lealtades a largo plazo, se convirtió en un manual de supervivencia para cualquier líder que opere en entornos hostiles. Grupos terroristas, organizaciones políticas clandestinas, e incluso corporaciones legales han adoptado elementos de su metodología, pero su legado más perturbador fue demostrar la ineficacia relativa del enfoque tradicional de aplicación de la ley. Durante 50 años, los gobiernos de México y Estados Unidos gastaron miles de millones de dólares tratando de capturarlo sin éxito. Su supervivencia no solo expuso las limitaciones de los sistemas de seguridad, cuestionó la efectividad de toda la estrategia de guerra contra las drogas. El costo humano del genio criminal, sin embargo, es crucial recordar el precio humano del éxito del Mayo. Su organización fue responsable de introducir cantidades masivas de drogas letales en el mercado estadounidense, contribuyendo directamente a la crisis de opioides que ha matado a más de 500,000 estadounidenses desde 1999. El fentanilo que su organización produjo y distribuyó masivamente se convirtió en la principal causa de muerte para estadounidenses menores de 50 años. Familias enteras fueron destruidas, comunidades devastadas, y generaciones completas afectadas por las drogas que fluyeron a través de sus redes. En México, aunque el Mayo evitó la violencia ostentosa de otros capos, su organización participó en miles de asesinatos, desapariciones y actos de corrupción que debilitaron permanentemente las instituciones del país. Su filosofía del agua incluía eliminar silenciosamente a quienes representaban amenazas,
solo que lo hacía de manera menos visible. La paradoja del éxito criminal. La historia del Mayo plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del éxito y el fracaso en el mundo criminal. Desde una perspectiva puramente operativa, fue el narcotraficante más exitoso de la historia, mantuvo operativo un imperio criminal durante 5 décadas, acumuló una fortuna estimada en miles de millones de dólares, nunca fue capturado hasta los 76 años y murió metafóricamente invicto en términos de supervivencia criminal. Pero desde una perspectiva humana y social, su éxito representó un fracaso moral absoluto. Su longevidad se basó en la muerte y sufrimiento de millones de personas. Su invisibilidad se mantuvo mediante la corrupción sistemática de instituciones democráticas. Su riqueza se construyó sobre la destrucción de vidas y comunidades. El fin de una era. La captura del Mayo marcó simbólicamente el fin de la era dorada del narcotráfico mexicano tradicional. Los capos que quedan operan en un mundo completamente diferente. Vigilancia digital omnipresente, cooperación internacional sin precedentes, y sociedades menos tolerantes hacia la corrupción masiva. Las nuevas generaciones de traficantes carecen de la paciencia, disciplina y visión a largo plazo que caracterizó a El Mayo. Prefieren el éxito rápido sobre la supervivencia prolongada, la ostentación sobre la discreción, la confrontación sobre la disión. Es probable que ninguno alcance la longevidad operativa de Ismael Zambada. El misterio persistente incluso después de su captura. El Mayo mantiene secretos que probablemente se llevaría a la tumba. El alcance real de su red de corrupción, la ubicación de sus fortunas ocultas, y los detalles de 5 décadas de operaciones criminales permanecen principalmente desconocidos. Su silencio en prisión es consistente con la discreción que mantuvo toda su vida. A diferencia de otros capos capturados que escriben libros, conceden entrevistas, o buscan relevancia mediática, El Mayo parece determinado a mantener sus secretos hasta el final. Conclusión: el fantasma que se hizo real. La historia de Ismael El Mayo Zambada es una paradoja viviente. El hombre más invisible del mundo criminal se convirtió en una de las figuras más estudiadas por criminólogos, agentes de inteligencia y analistas de seguridad internacional. Durante 50 años logró algo que parecía imposible en el mundo moderno: mantener control absoluto sobre una organización masiva mientras permanecía completamente en las sombras. Su supervivencia no fue casualidad, fue el resultado de una disciplina férrea, una inteligencia excepcional, y una comprensión profunda de cómo funcionan realmente el poder y la influencia. Su captura final, después de medio siglo de libertad, plantea la pregunta inevitable: ¿valió la pena? ¿Qué habría logrado si hubiera aplicado su genio organizativo, su disciplina extraordinaria, y su comprensión profunda del comportamiento humano a actividades legítimas? Tal vez la respuesta más perturbadora es que Ismael Zambada demostró cómo una mente brillante, operando sin limitaciones morales pero con disciplina absoluta, puede crear sistemas que perduran mucho más allá de su creador. Su verdadero legado no son las drogas que traficó o el dinero que acumuló, es haber demostrado que la invisibilidad sistemática puede ser más poderosa que toda la fuerza visible del mundo. Desde una celda en Colorado, donde probablemente pasará el resto de su vida, El Mayo observa un mundo que él ayudó a deformar permanentemente. Sus métodos continúan siendo estudiados y copiados. Sus rutas siguen siendo utilizadas por otros traficantes. Su filosofía de ser como el agua sigue inspirando a criminales que buscan longevidad operativa. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que El Mayo fue el criminal más inteligente de la historia, o simplemente tuvo suerte durante 5 décadas? ¿Cómo crees que su captura afectará al cártel de Sinaloa? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Ecos del Mundo Narco para más historias impactantes del crimen organizado. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del hombre más invisible del mundo criminal. Nos vemos en el próximo documental.